Hola, bienvenidos a la cápsula acompañados del consultorio universitario. En esta oportunidad nos acompaña el psicólogo Magíster Diego Enrique Almandós Vargas, quien a la vez es psicólogo evaluador en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es magíster en terapias psicológicas de tercera generación, con estudios posgrados en psicología forense y actualmente es docente de la Universidad Privada del Norte, quien nos hablará del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Cuál considera usted que es la situación de la salud mental de la población femenina actualmente en nuestro país con respecto a la violencia? Bien, con respecto a esta primera pregunta hay que hacer algunas puntualizaciones. Bien, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar cada año publica un resumen estadístico acerca de cómo todas las instituciones del Estado han recogido información sobre las personas que han sufrido violencia en el contexto de Perú. Bien, entonces, si nosotros filtramos la información y encontramos exclusivamente los casos que han sido atendidos en el SEM, en los cuales la gran mayoría, por no decir todos, han sido mujeres, nos damos cuenta de una realidad muy impactante. ¿En qué sentido? Del 2009 al 2021 ha habido un crecimiento de alrededor de 78% de casos nuevos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? En el 2015 hubieron 40.882 casos denunciados en el SEM. En el 2013 hubieron 49.000. En el 2017 95.000. Y en el 2021 una cifra catastrófica de 163.000 casos aproximadamente, evidentemente. Y esto no toma en cuenta toda la cifra negra de personas que lamentablemente no han podido acudir a realizar una denuncia, pero que debe haber pasado por una situación de violencia. Ahora, si nosotros tomamos ese dato en particular del número de casos, ya podemos ver cuál es la repercusión en la salud mental de las mujeres en general, que han pasado, obviamente, por situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia generan muchos efectos a nivel de la salud mental. Desde efectos psicológicos puros, propiamente dichos, hasta comportamientos negativos para la salud, que son promovidos por la vivencia de, obviamente, violencia. Por un lado tenemos, por ejemplo, las personas que generan un trastorno de estrés postraumático, las personas que generan un trastorno depresivo, las personas que generan trastornos de ansiedad. Trastornos que también son comunes son pánico, fobia, disfunciones sexuales, trastornos alimenticios, del sueño, trastornos psicosomáticos, evidentemente una baja autoestima y sentimientos de vergüenza y culpa. Ahora, fuera de estos trastornos psicológicos puros, también tenemos que contar lo que son, evidentemente, estos comportamientos negativos que suelen verse, ¿no? Al estas personas estar en un grado muy elevado de malestar emocional, pueden recurrir, por ejemplo, a sustancias como drogas, alcohol o tabaco, que obviamente lo consumen en exceso con la finalidad de poder paliar esta sensación emocional grave que tienen ellos. Bien, entonces, si por mí respecta, como experto, y hablando desde un punto de vista en el cual yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer por alrededor de 2 años, este tipo de efectos secundarios ha ido en aumento exponencialmente, de la misma manera que los casos que se encuentran generándose hoy en día. Ahora, no todo es malo. Yo sé que el aumento proporcional o exponencial, mejor dicho, de los casos suena bastante terrible, pero eso también es un dato esperanzador en el sentido de que hoy por hoy el Estado peruano está brindando una salida legal para estas personas que están sufriendo estas circunstancias. Ya no están totalmente solas y a la par también se le da un beneficio de salud gratuito a cada una de ellas. Por tanto,
más o menos va por ahí el tema de la salud mental. ¿Por qué son las mujeres la población con la más alta incidencia en casos de violencia? ¿En qué se basa esta realidad? Bien, con respecto a la segunda pregunta, es un poco más compleja de responder, la verdad. ¿En qué sentido? Existen muchas teorías, pueden ser biológicas, psicológicas, socioculturales, que explican por qué se da la situación de violencia y por qué normalmente las víctimas no solo son las mujeres, ojo, son las mujeres, los menores de edad y los ancianos. ¿En qué sentido? Porque estos personajes dentro del ámbito familiar son los que tienen las de perder, las que tienen una mayor vulnerabilidad. Y eso se puede explicar a partir, por ejemplo, del modelo ecológico de la violencia de Corsi. Primero podemos hablar acerca de un macrosistema que envuelve toda la sociedad, en la cual hay un conjunto de creencias y valores culturales que han sido heredadas de generación en generación. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del rol que tiene el hombre dentro de la familia. Como tú podrás haber visto, o como la mayor parte de las personas pueden haber visto, en general, si yo le pregunto a una familia cualquiera quién es el jefe de la casa, lo más probable es que me responda que es el hombre, que es el líder, ya que es la cara social, la cara política de la familia, que lo que hace, en breves palabras, es obtener los recursos del ambiente para poder brindar y dar un soporte económico a la familia. Mientras que la mujer tendría que ser esa figura abnegada que busca cuidar a los hijos y permanecer en el hogar en espera de su hombre. La ponen en una relación de dependencia y de subordinación, en el cual el hombre tiene la potestad de tomar todas las decisiones. Entonces, en cualquier situación, cuando tú le pones demasiado poder a un solo individuo, este poder hace que, por naturaleza, por no decirlo de otras palabras, por naturaleza, se torne ciertamente patológico, en el sentido de que pueda abusar de ese poder ante el resto de los sujetos que viven ahí. Adicionalmente, de esta subordinación, de esta dependencia, también la cultura fomenta que el hombre tenga que tener características más de pelea, más de agresividad, más de violencia. Genera una represión en la mayor parte de las formas de representar sus emociones y solo le permite sacar a la luz lo que siente a través de la ira. Entonces, cuando ellos llegan a casa, normalmente se pueden generar situaciones de problema y toda esa ira que tienen contenida la sacan y la ponen en representación con la figura que consideran que es más débil, que depende de ellos y que para ellos es suya. No te tienes que ir muy lejos. En Lima, en diferentes partes de la capital, vas a encontrar personas que tienen esa creencia totalmente arraigada, en la cual el poder recae sobre el hombre y la mujer y la familia tienen que obedecerlo al 100%. Adicionalmente, la cultura acepta que la violencia sea una manera de resolver los problemas. Entonces, si se generan problemas en la familia, el individuo más fuerte físicamente, por ejemplo, lo que opino yo en particular, el hombre en su mayoría tiene una mayor carga muscular y por tanto tiene más fuerza física. Y si tienes más fuerza física, vas a poder imponer tu voluntad sobre el resto, si es que lo tuyo no es hablar y es agarrar a las personas en determinadas situaciones. Ahora, el tema va más allá de la cultura, porque esta cultura que es del macrosistema se ciñe sobre el exosistema, que estamos hablando acerca de las instituciones que socializan estas creencias y valores culturales. Entonces, en Perú, lamentablemente, todavía existe una legitimización institucional sobre la violencia. Basta con ir a una comisaría y hacer una denuncia de violencia. Una mujer muchas veces sale maltratada de esas circunstancias, en las cuales el policía le pregunta, ¿pero acaso no te la merecías? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué situación habrá provocado esta circunstancia? Entonces, ya con el mismo diálogo que yo les estoy haciendo, se van dando cuenta de que las personas alrededor culpan a la víctima de una circunstancia que ha sido provocada únicamente y exclusivamente por el agresor. Porque independientemente de la
caoticidad de la relación que pueden tener, ambos pueden tomar decisiones sobre estas circunstancias. Y en el caso del más fuerte físicamente y al que se le ha otorgado supuestamente la posición de líder, debería ser capaz de tomar una decisión racional, cosa que no se hace. Adicionalmente, más allá de estas instituciones estatales, los medios de comunicación muchas veces promueven este tipo de eventos a través de reportajes relacionados con Chapa tu Choro, cuando salen figuras públicas importantes, por ejemplo como Cipriani, cuando salió a decir que las mujeres cuando iban a la calle parecían ponerse como un escaparate provocador, tratando de dar a entender que la violencia sexual es normal en estas circunstancias, lo que para mí me parece altamente absurdo. Ahora, imagínate que hay una carencia de legislaciones adecuadas, o sea, no hay un conjunto de leyes que protejan a la mujer. Esto lo vuelve brutalmente más probable de que suceda. Y obviamente si hay impunidad. Muchas de las denuncias que en Perú se hacen a personas que han cometido delitos de violencia no llegan a nada. Se terminan archivando en fiscalía y no se abre una investigación real. Por lo que vuelve menos probable, uno, que se haga una denuncia, y dos, más probable que la violencia siga fluctuando hacia una mayor prevalencia. ¿Qué factores son los que se ponen en riesgo a las mujeres a ser potenciales víctimas de Respecto a violencia? la pregunta número 3, existen muchísimos factores que vuelven vulnerables a una mujer a padecer una situación de violencia. En la pregunta anterior ya hablamos un poquito acerca de cómo la cultura lo legitimiza y cómo las instituciones pueden favorecer una situación de violencia. Pero si nos adentramos en la mujer precisamente, o en la persona que va a padecer violencia, tenemos dos cosas importantes: la historia familiar y consideraciones del individuo propiamente dicho. Por ejemplo, a nivel familiar, el hecho de que haya existido violencia intergeneracional, que quiere decir que generaciones anteriores hayan sufrido o padecido situaciones de violencia, es mucho más probable de que esta niña o esta mujer padezca violencia. Ahora, este riesgo aumenta si no solo han sido las generaciones anteriores, sino que ella ha sido testigo de una situación de violencia, por ejemplo, entre los padres. ¿Ok? Adicionalmente, si no solo ha sido testigo de violencia entre los padres, sino que ha padecido violencia durante su infancia por los mismos padres que la cuidaban, ya se van dando cuenta que se va formando un esquema, una ideación de qué es lo que debe aceptar esta persona en su futuro próximo. Porque estas figuras de apego que le han dado y le han dicho, literalmente, la violencia está bien ser usado en las personas que ama, va a ser más partícipe de aceptar que la violenten cuando sea más adulta. Ahora, si adicionalmente a esto sumamos que hay antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas en los padres o en la misma persona, también aumentamos la probabilidad de que surjan situaciones de violencia. Si algún familiar ha tenido un trastorno mental, depresión, ansiedad, explosivo intermitente, trastorno de personalidad, etc., también se aumenta la probabilidad de vivenciar y padecer violencia. Ahora, si esta familia es tradicional y los roles son marcados, le van a enseñar a la niña a que ella está subordinada al hombre y por tanto tiene que obedecerla al 100%. Y eso la deja en una situación de vulnerabilidad cuando forma una familia. El estatus socioeconómico bajo también ha demostrado que está relacionado justamente con esta circunstancia de violencia, pero probablemente no es por el hecho de que haya falta de dinero, sino por el hecho de que estas familias están bajo un estrés constante: desempleo, falta de recursos económicos, falta de educación, etc. Y eso promueve la situación de violencia. Ahora, cuando nos vamos directamente al individuo, el solo hecho de ser mujer ya aumenta tus probabilidades de padecer violencia. Peor aún si eres o una mujer demasiado mayor o eres una mujer demasiado menor. Ahí tus probabilidades son mayores. Normalmente, en esta sociedad en la cual el hombre o el varón es el que provee los recursos, las mujeres están desempleadas. Y por tanto, hay una dependencia económica con la persona que es su posible agresor. Entonces,
al agresor darse cuenta de que esta persona no va a poder escapar porque no tiene ni un sol en el bolsillo, la hace más vulnerable a padecer una situación de violencia. Cuando las relaciones de convivencia con esta persona también aumenta, porque cuando son una pareja y cada uno vive en su casa, tienen la protección de las familias. Pero cuando ya empiezan a convivir, si se da, obviamente, con todos los demás factores que he mencionado, la probabilidad se hace mayor. Si no cuenta con educación secundaria, también es más probable que acepte pasar por situaciones de violencia. Peor aún, si hay una baja participación social, o sea, esta persona no conoce a los vecinos, no tiene amigos, no tiene una red familiar adecuada, y si en general esta persona siempre ha estado aislada, lo más probable es que pueda ser víctima de situaciones de violencia, porque el agresor rápidamente identifica que no va a recibir ayuda en ninguna situación. Si padece además un trastorno mental, esquizofrenia, depresión, ansiedad o los otros que he ido mencionando durante las preguntas anteriores, también son más proclives a padecer violencia, porque literalmente estas personas están en un estado de indefensión continua, y la indefensión hace creer de que no pueden acudir a nadie por ayuda, y eso le da más y más poder a la persona que puede ser el posible maltratador. Además, si presentan algún tipo de discapacidad, también estaríamos hablando de que se encuentra en desventaja con la otra persona. Y hay que recordar que la violencia no solo es el acto de agredir, sino el acto de agredir a una persona que está en una situación de desventaja. Uno está en la posición de poder mientras que el otro está en la posición de dependencia. Y ese es el problema. Ahora, finalmente, si esta persona también consume diferentes sustancias, también es bastante proclive a que se dé una circunstancia de abuso. Ahora, si nos centramos en factores de riesgo netamente psicológicos, tendríamos que mencionar 6. Personas muy introvertidas, por el hecho de que no pueden generar redes de apoyo. Personas inestables emocionalmente pueden generar situaciones de conflicto frecuente, y el estrés en general puede promover situaciones de violencia. Ojo, yo no estoy diciendo que la persona con inestabilidad emocional provoque la situación, pero puede poner una situación de estrés a ambas personas que viven ahí. Y si la otra persona tiene un estilo agresivo violento, va a utilizar la oportunidad para golpear a la persona. Punto número 3, la baja autoestima. El hecho de que yo creer que merezco un castigo puede permitir que se dé esta circunstancia. Las personas que tienen bastante ansiedad, déficit en habilidades sociales y patrones de personalidad, límites evitativos o dependientes, son mucho más vulnerables a padecer de estas circunstancias. ¿Cuáles son los factores protectores para prevenir la violencia contra la mujer? Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, hay que tomar en consideración que sí existen formas para erradicar estas situaciones de violencia. Y esto se da a través de empoderar y generar factores de protección en la persona, tanto en el individuo como en la sociedad en general, porque tienen que darse cuenta de que es una intervención multidisciplinaria en este sentido. Por ejemplo, a nivel educativo, el hecho de que una mujer termine la educación secundaria le provee ciertas herramientas y competencias para hacer frente a circunstancias de violencia. ¿En qué sentido? Normalmente en la currícula educativa actual se tratan temas de violencia, porque es un eje articular de la educación que nosotros recibimos hoy en día. Obviamente en el pasado no era muy frecuente, pero a través de ir a un colegio, uno, vas a tener amigos o personas allegadas, si es que se puede. 2, vas a recibir capacitaciones o charlas relacionadas con el tema de la violencia, de cómo evitarla y cómo reconocerla en un primer momento. Un segundo punto sería favorecer la autonomía de estas personas. ¿En qué sentido? Si esta mujer tiene un trabajo y por tanto tiene estabilidad económica y está capacitada para ejercer una labor en general, va a tener la posibilidad de generar recursos económicos para sí mismo. ¿Y eso qué va a generar? Que sea más independiente de la persona que está a su lado.
Porque hay que recordar que la violencia contra la mujer normalmente, en su mayoría, se da dentro del círculo familiar. Entonces, el hecho de tener una buena educación y tener capacidades para generar una labor que le da réditos económicos, le da una pizca de independencia que puede permitirle que en esas circunstancias pueda huir y comenzar su vida desde cero en una circunstancia con cero violencia. Punto número 3. Hay que generar redes de apoyo. El fomentar, fortalecer y crear desde cero, si es que no existen, consonancia con la familia y con un grupo de amigos, va a generar que ella pueda escuchar diferentes perspectivas sobre la situación que vivencia. En algún momento va a pedir un consejo, en algún momento va a decirles a los demás que está padeciendo una circunstancia difícil. Y si en su mayoría estas personas o estos amigos tienen 2 dedos de frente y también han recibido una buena educación, lo que le van a decir es: tú estás pasando por un momento complicado, difícil, y tienes que salir de ahí para evitar que esta circunstancia se generalice y sea un problema para ti, del que ya no vas a poder salir. Ahora, saliendo de la mujer y yendo más al Estado en general, hay 2 cosas que se tienen que hacer. Primero, instituciones articuladas. Debe haber un acceso a la información ilimitada sobre el tema de la violencia. Y para eso, ellos, los del Estado, tienen que brindar esa información. ¿Ok? Tanto instituciones como también la formación de algunos grupos de ayuda, que pueden ser tanto estatales como privados, para promover una cultura de cero violencia. Finalmente, se podría tomar en consideración las políticas públicas. Y las políticas públicas en el sentido de que deberían haber mejores leyes más afinadas con respecto a la conceptualización de violencia, los procesos que se deben seguir, las sanciones que se deben tener y la protección que las víctimas deben poseer. Si es que esto sucede, es más probable que la situación de violencia baje, al igual que promoviendo políticas de igualdad de género. Muchas personas en nuestro medio a veces están muy en contra de estas políticas, pero lo importante en las políticas de género y la educación sexual integral que tiene el currículo educativo, que hoy por hoy está siendo amenazado por el Congreso literalmente, es que ahí se dan las bases para que una mujer reconozca, por ejemplo, a muy temprana edad violencia sexual y pueda recurrir a un tercero que le pueda ayudar. Porque no solo te enseña a pedir ayuda en tu propia familia, sino que te permite pedir ayuda fuera del mismo, fuera de la misma familia. Entonces, en conclusión, ¿se puede hacer un cambio? Sí. Y no solo se puede hacer un cambio, sino que a través justamente de la mejora de la sociedad y la mejora del individuo, se va a dar un cambio, sí o sí. Yo estoy muy esperanzado que en un futuro próximo estas estadísticas que están exponencialmente aumentando con el tiempo bajen. Bajen, pero no bajen porque la gente tenga miedo de denunciar, sino que bajen porque la proporción de situaciones de violencia sea menor, gracias a este cambio generacional que se viene dando. Síguenos en nuestras redes sociales.